Saludos a todos los que observan y escuchan este audiovisual. El- Vamos a hacer un corto video con fines didácticos en el ámbito de la física básica, de secundaria, un poquito lo que es la ley de Coulomb. Hay que recordar que la ley de Coulomb está en el contexto de los cuerpos con carga eléctrica, entendamos partículas puntuales o cuerpos cargados que interactúan entre ellos generándose una fuerza de atracción o repulsión, de acuerdo a aquella ley que reza que cuerpos cargados con el mismo signo se repelerán o sentirán una fuerza de repulsión, y cuerpos cargados con el signo contrario sentirán entre ellos una fuerza de atracción. Son valores calculables, y la ley que tiene que ver precisamente con el cálculo de esta fuerza se llama la ley de Coulomb en honor a Charles Coulomb. Como fuerza, que es la unidad, es el Newton, indistintamente del tipo de fuerza. Esta es la unidad que en el sistema internacional vamos a abordar. Y la ley establece que entre dos cuerpos o cargas puntuales se genera una fuerza que es directamente proporcional al producto de las cargas e inversamente proporcional a la distancia al cuadrado. Eso lo que significa es que si el valor de las cargas se incrementa y en consecuencia el producto de esos valores, entonces la fuerza también se incrementará en igual proporción. O si las cargas se disminuyeran su valor, como consecuencia de ello el producto de las cargas se reduciría y la fuerza en igual medida. Eso es una relación directa. De igual manera, la ley establece que la fuerza depende de la distancia al cuadrado. Es decir, que entre mayor sea la distancia entre las partículas de los cuerpos cargados, menor va a ser la fuerza que se va a percibir entre ellas. Y si esa distancia se reduce, la distancia se incrementará. Hay que notar acá que es una relación entre la fuerza y la distancia al cuadrado. Esta ley la podemos abordar cualitativamente, cuantitativamente. Y en la parte cuantitativa podemos emplear un análisis por proporciones precisamente. Vamos a ver este esquema que representa a dos cuerpos cargados, a dos partículas puntuales, dos cargas puntuales, a una distancia r. Si se mantuviera la distancia entre ellas de igual valor, pero modificáramos sus cargas, como se aprecia ahora, entonces aquí podemos observar cómo el valor de Q1 se duplica acá y cómo el valor de Q2 también se duplica. Cada carga se está duplicando. En consecuencia, el producto de esas cargas está aumentando 4 veces su valor. Ahora bien, como el producto de las cargas se relaciona de forma directa con las fuerzas, entonces en este caso en particular la fuerza se incrementaría en 4 veces su valor original. Ahora bien, si más bien ahora Q1 se reduce a la mitad y Q2 se reduce a la mitad, entonces el producto entre ellos se reduciría a la cuarta parte. Un medio por un medio es un cuarto. Habiendo entonces una relación directa entre el producto de las cargas y la fuerza también se reduciría a una cuarta parte. Son relaciones de proporcionalidad muy importantes a la hora de hacer análisis de ejercicio. Nos permiten resolver de una forma de repente más pronta, sin necesidad de hacer tanto cálculo. Veámoslo de esta manera: si cada carga se triplicara, o sea, aumentara 3 veces su valor, entonces el producto entre ellas aumentaría 9 veces, 3 por 3. Significa entonces que la fuerza aumentaría 9 veces su valor. Ahora bien, podemos pensar lo mismo con respecto a una disminución. Si cada carga se redujera a la cuarta parte, entonces tendríamos un cuarto por un cuarto, eso es un 16avo. Significaría que la fuerza se reduciría a su 16ava parte. Son relaciones de proporcionalidad directa. Ahora enfoquémonos cómo se afecta el valor de la fuerza si la distancia se modifica. En este caso,
las cargas mantienen su valor constante. No es que tenga que ser necesariamente así, pero es para hacer por separado el análisis. Podría darse una situación en donde las cargas varíen y la distancia también, y el ejercicio se puede resolver también de forma proporcional. En ese caso se generarían dos valores que se multiplicarían entre ellos. Pero bueno, ahora concentrándonos en el tema de la distancia. Si la distancia entre las cargas, que repito, se mantienen con igual valor, pero si esa distancia se reduce a la mitad, pues ahora yo puedo apreciar que entre la fuerza y la distancia hay una relación inversa. Inversa quiere decir que si una variable aumenta, la otra va a responder disminuyendo. Pues en este caso, que la distancia disminuye, la fuerza se va a incrementar. ¿En qué valor? Bueno, ojo acá. Dice que se reducen a la mitad. Implícitamente me están hablando de un 2. Podemos pensarlo de esa manera, se reduce a la mitad. Implícitamente me están planteando un 2, ese 2 lo elevo a la segunda potencia y eso me va a dar un factor de 4. Significa que la fuerza se incrementa 4 veces si la distancia se reduce a la mitad. ¿De dónde sale ese 4? Nuevamente, de la interpretación que estoy haciendo. Si la distancia se reduce a la mitad, agarro ese 2 implícito que me están mencionando y lo elevo a la segunda potencia, eso me va a dar 4. Ya yo había establecido que la distancia se reduce. ¿Se reduce en qué factor? A la cuarta parte. Siempre que hablemos de aumentos o disminuciones en estos ejercicios de proporcionalidad, tenemos que hablar de multiplicaciones y divisiones respectivamente. Aumentos, multiplicaciones, disminuciones, divisiones. Pues en este caso, que la distancia disminuye a la mitad, se reduce la cuarta parte. Si se redujera a la tercera parte, o sea, si la distancia fuera todavía a la tercera parte, entonces implícitamente se está planteando un 3. Lo voy a elevar al cuadrado y eso me va a dar 9. La fuerza se incrementaría 9 veces su valor. Disminuye, aumenta 9 veces. ¿Qué pasa si la distancia se incrementa? Manteniendo las cargas constantes. En este caso, por ejemplo, me están diciendo que la distancia aumenta 2 veces, o sea, se duplica, aumenta 2 veces. Entonces, si el valor de la distancia aumenta, la fuerza va a responder disminuyendo. Pues en este caso se duplica. Nuevamente tengo ese 2 implícito, lo voy a elevar al cuadrado y me va a dar 4. Pues en este caso, que la distancia se duplica, la fuerza se reduce a la cuarta parte. A la cuarta. ¿Por qué cuarta? Porque yo establecí que hay una disminución. Ya se estableció que en la disminución, en términos matemáticos, va a haber un factor de división. Y ese factor sale elevando este 2, se duplica. Ese 2 lo elevo al cuadrado porque aquí está elevado al cuadrado. Y mi valor de distancia se eleva al cuadrado. Entonces me va a dar 4. En consecuencia, la fuerza disminuye a la cuarta parte. Podríamos pensar, por ejemplo, que la distancia todavía fuera mayor, que se triplica. Se triplica, entonces aumenta mucho más, la fuerza disminuye mucho más. En este caso triplica, hay un 3 implícito, lo voy a elevar al cuadrado, me va a dar 9. En ese caso, entonces, la fuerza disminuiría a la novena parte de su valor original. Eso es planteando la ley de Coulomb precisamente en función a lo que reza ella. Nuevamente, la fuerza entre dos cuerpos cargados es directamente proporcional al producto de sus cargas e inversamente proporcional a la distancia elevada al cuadrado. Esto puede dar para más todavía, pero nos vamos a quedar por ahora con respecto a esto que se está planteando. Ahora bien, si nos vamos al uso de la fórmula, ya propiamente agregando información, entonces hay que tener conceptos previos como saber despejar una fórmula, saber plantear un ejercicio, saber, por ejemplo, que cuando se van a agregar números en una fórmula, tiene que haber una coherencia entre las unidades que se encuentran dentro de los datos que se están utilizando. Entonces, por ejemplo, dice dos cargas, una positiva y otra negativa de 6 microcoulombs, que es lo mismo, es 6 por 10 a la menos 6 coulombs. Esto es una equivalencia. 6 microcoulombs, 6 por 10 a la menos 10. Están separadas a una distancia de 2 milímetros. ¿Qué es esto? 2 por 10 a la menos 3 metros. Calcule la fuerza entre ambas. Entonces, muy fácil. Para calcular la fuerza eléctrica entre dos cargas, lo que voy a hacer es multiplicar el valor de la constante, que es constante, no va a cambiar, 9 por 10 a la 9,
La unidad de esa constante es Newton metro cuadrado entre Coulomb cuadrado. Aquí en el desarrollo de la fórmula se está omitiendo, pero es importante agregarlas. Yo estoy partiendo del hecho de que tenemos conceptos previos y que sabemos agregar la información siempre que haya coherencia en las unidades. Es decir, que se puede cancelar aquella dimensión que está expresada en la misma unidad. Agregamos también en el producto, en el numerador, las cargas. Dice que son 2 con el mismo valor. Aquí las veo 6 por 10 a la menos 6, 6 por 10 a la menos 6. Y voy a dividir entre la distancia elevada al cuadrado. Aquí está. Aquí habría que hacer un pequeño cambio, ¿verdad? Hay un error acá que se puede observar. Aquí debe leerse 2 por 10 a la menos 3 metros y agregáramos la unidad al cuadrado. Pues en este caso es un caso de uso sencillo de la fórmula donde simplemente hay que sustituir la información y eso nos va a dar pues el resultado pues que deba dar. Yo aquí los invito a tomar la calculadora y resolver. Siempre les hago este llamado. La calculadora es el último recurso, el último. Siempre hay que tratar de leer, de observar, de plantear, de digerir cada palabra, anticipar los resultados, los posibles errores. Y ya la calculadora, como usted está seguro de cómo se resuelve y listo. Si es que también incluso mentalmente se pueda incluso hacer, ¿verdad? Bien, vamos a jugar un poquito con lo que vimos antes de proporcionalidad. Aquí podemos revisar rápidamente si utilizamos la calculadora. Yo en este espacio que voy a hacer, ustedes pueden hacer lo mismo. Voy a meter los datos solo para corroborar que esa información, esa respuesta que está aquí, está bien. Entonces vamos a multiplicar 9 exponente 9 por 6 exponente a la menos 6 al cuadrado porque está 2 veces el mismo valor. Si quieren multiplicar nuevamente 6 exponente menos 6, igual se puede hacer de esa manera. Entre 3 exponente menos 3, que es la distancia elevada al cuadrado. Y eso va a dar 36.000 newtons. Aquí probablemente ese error que está por acá tiene que ver con el error que había aquí en este 3, que, repito, debe leerse 2 por 10 a la menos 3. Aquí serían 36.000 newtons. Vamos a revisar nuevamente. 9 exponente 9 por 6 exponente menos 6 por 6 exponente menos 6 entre 3 exponente menos 3. Perdón, sería 2 exponente menos 3 al cuadrado. Vamos a ver, sí, 81.000, correcto, está bien, 81.000 newtons. Bueno, es matemática, nada más usar la calculadora y aquí pues había un error de escritura que se puede dar sin ningún problema, por eso hay que corroborar siempre lo que se está haciendo. Bueno, aquí dice, ¿qué pasa si las cargas se triplican? Bueno, ya vimos anteriormente que si estas cargas se triplican, es decir, si esta Q1 aumenta 3 veces su valor y Q2 aumenta 3 veces su valor, el producto aumenta 9 veces. En consecuencia, la fuerza aumenta también 9 veces. Vamos a ver este valor original. Este valor es el valor en condiciones de Q1, Q2, tal y como nos está proporcionando el ejercicio. Entonces, si multiplicamos 81.000 por 9, va a dar 729.000 newtons. Ustedes lo pueden corroborar. Nuevamente, explico. Si cada carga aumenta 3 veces su valor, el producto aumenta 9 veces. Siendo la relación directa con la fuerza también va a aumentar 9 veces. ¿Qué se hace? Pues se multiplica este valor por 9. Dice, si las cargas se reducen a la tercera parte, es decir, si cada una de ellas se reduce a la tercera parte, el producto entonces se va a reducir, el producto entre Q1 y Q2 nos va a dar un noveno, un tercio por un tercio da un noveno. La fuerza se tiene que reducir también a la novena parte porque es una relación directa. Entonces, vamos a dividir 81.000 entre 9 y eso va a dar 9.000 newtons. Explico nuevamente, si cada carga se reduce la tercera parte, el producto se reduce la novena parte. En consecuencia, la fuerza también se reduce la novena parte. Y profe, ¿por cómo sabe uno que la relación es directa? Bueno, podemos plantearlo de esta manera. Imagínense que aquí en el valor f hay un denominador que es 1. F está en el numerador. Entonces, cuando yo comparo variables que están separadas por el igual,
Si ambas variables están en la misma posición de la fracción, por ejemplo, en este caso, f está en el numerador, habiendo un 1 en el denominador, f está en el numerador, y las cargas están en el numerador, en el otro lado del igual, pues al cumplirse esa condición, la relación es directa. ¿Por qué f y r es inverso? Bueno, f está en el numerador, r está en el denominador. Cuando se cumple esa posición relativa de las variables separadas por el igual, entonces la relación va a ser inversa. Así para sacarlo rápidamente visualmente. Dice, si la distancia se triplica, es decir, si r aumenta 3 veces su valor, entonces triplica, voy a agarrar ese 3 implícito, lo elevo al cuadrado y eso me va a dar 9. Al aumentar 3 veces la distancia, entonces la fuerza va a reducirse, es una relación inversa, 9 veces su valor. Entonces vamos a agarrar 81.000 y vamos a dividir entre 9 y nuevamente nos va a dar 9.000. En este caso, a diferencia del anterior, es por modificación de la distancia. Dice, si la distancia se reduce la tercera parte, bueno, si la distancia se reduce, lo primero que hay que saber es que la fuerza va a aumentar. Se reduce la tercera parte, entonces nuevamente pienso en un 3, vea que siempre que yo meto aquí un número es un número entero. Ahí es donde está la facilidad de eso. Se reduce la tercera parte, entonces pienso en un 3, lo elevo al cuadrado y eso me va a dar 9. Al haber una relación inversa, al haber una reducción de la distancia, la fuerza va a aumentar 9 veces su valor. Vamos a multiplicar los 81.000 newtons por 9 y eso nos va a dar 729.000 newtons. ¿Okay? Un poquito jugando con el uso de la fórmula y comprendiendo lo que son las relaciones de proporcionalidad. Ya uno puede pues plantear ejercicios como este que vamos a resolver, estos dos que vamos a resolver en realidad, en donde simplemente pues lo que hay que hacer es el uso de la fórmula. Entonces dice, dos cargas iguales se repelen con una fuerza de 7.3 por 10 a la 4 newtons y están separadas a una distancia de 5.1 por 10 a la menos 1 metros. Calcule el valor de cada carga. Entonces, como todo ejercicio, siempre hay que hacer una lectura fina. Ya me están diciendo que dos cargas son iguales. Eso en matemáticas sería, por ejemplo, x al cuadrado. Y en este caso podríamos interpretarlo como q al cuadrado, que es nuestra variable. Y es importante pues para la hora de hacer el despeje que vamos a construir. Entonces vamos a insertar, vamos a ver, la ecuación. Ya le vamos a aumentar el tamaño, no se preocupen. Vamos a ver si lo podemos invertir de una vez, 24. Vamos a poner una letra negra por ahí. Y la expresión dice que f es igual. Vamos a insertar nuevamente ecuación. Vamos a meter entonces una fracción. Aquí vamos a meter tres productos. La constante que ya sabemos que es 9 por 10 a la 9. Por 10 a la 9. Vamos a meter aquí de una vez. También esto es para construir con esta herramienta que nos da el Excel, ¿verdad? Bueno, 9 por 10 a la 9 por el valor de las cargas, Q1 y Q2, pero como son la misma, dos cargas iguales nos están diciendo, entonces vamos a poner de una vez Q al cuadrado, Q al cuadrado. ¿Por qué? Porque me están diciendo que son iguales. Esto es importante para el despeje. Entre la distancia, que dice que es 5.1, vamos a ver si podemos aquí, sin que se nos destruya un poquito la ecuación, ok, vamos a cambiar acá en el problema. 5.1. Listo. Ahí está. 5.1 al cuadrado. Bueno, ahí simplemente pues lo que hay que hacer es despejar. Vamos a quitar F y da que el ejercicio nos está indicando que la fuerza es de 7.13 y vamos a poner acá y esa es la 4. Vamos a buscar. Vamos a ver que no me lo está permitiendo. Bueno, 10. Ok, acá. Hay que tener paciencia, nada más las cosas van resultando. Listo. Entonces, esto es el valor de la fuerza, F, como decía la fórmula. Tengo la constante
tengo Q al cuadrado. ¿De dónde sale este Q al cuadrado? Pues que me están indicando que las cargas son iguales. Y la distancia al cuadrado. Bueno, aquí simplemente pues lo que hay que hacer es un despeje. Aquí ya no le vamos a dedicar mucho tiempo al despeje, es un conocimiento previo. Vamos a mandar el denominador elevado al cuadrado, lo podemos desarrollar, lo elevamos al cuadrado, lo pasamos a multiplicar del otro lado al igual, y este valor de 9 por 10 a la 9 lo pasamos a dividir. Al final mi incógnita está elevado al cuadrado. Entonces, ¿qué significa? Que todo lo que queda del otro lado del igual, vamos a sacarle raíz. Entonces, yo le invito en este momento a hacer el cálculo, que sería 7.3 exponente 4, ese es el valor de la fuerza, por 5.1 exponente menos 1, ahí me faltó agregarlo en el denominador, ya lo vamos a corregir, al cuadrado, entre 9 exponente 9. Okay, vamos a revisar nuevamente. Voy a corregir aquí mejor de una vez para que no haya errores. 5.1 por 10 a la menos 1. A ver. Y vamos a aquí rápidamente. Esto se va a complicar, pero no hay problema. Vamos a ver si lo logramos hacer. Vamos a devolvernos. Vamos a ver qué pasó. Se me perdió. Ok, bueno, no hay problema. Ahí son cosas que pasan. Estamos en una situación en vivo y se nos extravió un poquito la ecuación. Pero bueno, no importa. No importa. Aquí lo que vamos a hacer simplemente es a desarrollar. Ya ustedes lo tuvieron visualmente. Ahorita lo vamos a montar, no hay problema. Sería 7.3 exponente 4 por la distancia que es 5.1 exponente menos 1 al cuadrado. Eso nos va a dar un número. Vamos a dividir entre el valor de la constante 9 exponente 9 y a eso le vamos a sacar raíz. Y eso significa entonces que la respuesta les tiene que dar a ustedes que lo están haciendo en casa 1.45 por 10 a la menos 3. O sea, cuando ustedes resuelvan acá, vamos a poner nada más el resultado. Cuando ustedes resuelvan, entonces aquí les tiene que decir que Q es igual a 1.45 por, vamos a poner acá, por 10. A ver qué está pasando, que no me está colaborando. Okay, por 10 a la menos 3, vamos a borrar aquí, vamos a quitar esto vamos a quitarlo ahí. Vamos a quitar acá. Okay, 10 a la menos 3. Listo. Esa es la respuesta que les tiene que dar la unidad del Coulomb. Insisto que yo aquí no estoy agregando unidades porque se parte del hecho de que estamos utilizando la fórmula como último recurso, la sabemos utilizar, mientras que existe coherencia en las unidades para que existan las cancelaciones que se tienen que dar en el momento. Ok, bueno, eso es un ejercicio. Note que para resolver hay que considerar que las cargas son iguales, entonces en la ley de Coulomb la expresión Q por Q se va a elevar al cuadrado y va a leerse en realidad F igual K por Q al cuadrado, entre R al cuadrado. Bueno, un ejercicio más. Dice dos cargas iguales cada una con un valor de 3 por 10 a la menos 18 Coulomb se repele con una fuerza de 6 por 10 a la menos 29 Newton. Que calcule la distancia entre ellas. Calcule la distancia entre ellas. Entonces, vamos a ver. Vamos a apoyarnos acá. Vamos a escribir la fórmula F igual a Q. Vamos a hacerlo un poquito más grande de una vez. Voy a ver lo que estoy haciendo. Vamos a meter acá, si esto me lo permite. Esperemos que sí. Ok, ahí está. Aquí sería K por Q1 por Q1 por Q2. Voy a omitir los subíndices para hacerlo más sencillo acá visualmente. Y aquí sería, vamos a modificar acá, R al cuadrado.
Esa es la fórmula, ¿verdad? Listo. Ahora, vamos a despejarla porque me están preguntando la distancia. Entonces, la distancia para despejarla, ya es despejado, aquí sería, vamos a poner acá, vamos a poner R, el despeje no lo enfatizo porque estamos bajo el supuesto de que lo podemos hacer, ¿verdad? Para ahorrar tiempo. Ya tenemos el despeje. Entonces, ya tengo mi incógnita despejada, que es la distancia. Pues simplemente ponemos el valor de la constante, que es 9 por 10 a la 9. Me dicen que las dos cargas tienen el mismo valor. Entonces, aquí Q1 sería 3 por 10 a la menos 18 y Q2 también 3 por 10 a la menos 18. Entre la fuerza, que es 6 por 10 a la menos 9 newtons. Al final tenemos que sacar raíz. ¿Por qué raíz? Porque la incógnita está elevada al cuadrado. Siempre que nuestra incógnita tenga un exponente, pues hay que despejarlo. En este caso, que es el exponente es a la 2, entonces lo que corresponde sería sacar raíz cuadrada a ambos lados del igual. De un lado, donde está la incógnita, simplemente lo que va a hacer es que R va a quedar en una expresión de 1, R de la 1, y del otro lado pues va a haber una raíz. O sea, cuando calculemos K por Q1 por Q2 entre R cuadrado, a eso le vamos a sacar raíz y eso nos va a dar una respuesta. Vamos a ver de una vez que les quede la información de cuánto sería eso. Entonces vamos a multiplicar 9 exponente 9. Háganlo también, por favor, ustedes. Exponente 3 exponente a la menos 18 por 3 exponente a la menos 18 igual, eso vamos a dividirlo entre la fuerza, que es 6 exponente menos 9, y a eso entonces le sacamos raíz. Esto dice que les tiene que dar, voy a borrar toda esta expresión, 3.67 por 10 a la menos 9. Vamos a ver. 10 a la menos 9. Vamos a borrar acá. Y aquí ya está despejado, ya lo que les estoy presentando es el valor de la distancia. Esa es la respuesta, ¿verdad? Para que lo corroboren. Vamos a realizarlo una vez más. Tenemos el valor de la constante, que es 9 exponente 9, por el valor de cada carga, que es la misma, 3 exponente menos 18, por 3 exponente menos 18. Eso lo vamos a dividir entre la fuerza, que es 6 exponente menos 9, y a eso le sacamos la raíz. Y eso va a dar nuevamente 367 por 10 a la menos 19, y la unidad de la distancia, estamos trabajando en unidades del sistema internacional, ahí sería metros. Aquí voy a hacer la aclaración de que como estamos trabajando con unidades del sistema internacional, entonces es previsible que la distancia va a ser metros y que las unidades de las otras magnitudes de la carga del Coulomb, del Newton, de las fuerzas del Newton, y nos vamos a mantener con ejercicios en esa tónica. Por acá hay un tercer, cuarto, y quinto, y sexto y séptimo ejercicio, ¿verdad?, que podemos pensar en hacer, pero por ahora vamos a dejarlo acá. Recuerden que la práctica es el maestro, y si queremos aprender a resolver ejercicios en la vida, más allá de la física, la única forma es enfrentándonos con la mejor actitud, resolviéndolos, cuestionándonos si lo que estamos haciendo es correcto, verificándolo las veces que sea necesario, hasta hallar la respuesta que sea correcta. Bueno, que tengamos éxito.